Buenas noches con todos. Damos inicio a la segunda sesión de lo que tiene que ver a la materia de revisión técnica vehicular. Sí, daremos el contenido y al final se habilitará un espacio para lo que son preguntas y ampliación de cualquier tema o interrogante que tengan sobre el contenido tratado acá. Por favor, mantengamos la compostura dentro del aula. Tratemos de mantener en silencio los micrófonos, por favor. Bien, para tratar el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver a documentación, ¿sí? Habilitante tanto en lo que son procesos de revisión técnica vehicular, como identificación de lo que tiene que ver a vehículos ya en la parte vial. Un poco de lo que tiene que ver a conocimientos de lo que es el tipo de transporte dentro del ámbito que nos corresponde, es lo que es la necesidad de satisfacer los desplazamientos de personas, animales o bienes para fines específicos. Pueden ser tanto personas con su carga o su combinación en territorio nacional dentro de la competencia y jurisdicción que cada uno de los GAT, sea organismos tanto como la NT, GAT, mancomunidades que hayan asumido las competencias y que hayan tenido la facultad de regular, planificar y controlar el tránsito, el transporte en la jurisdicción otorgada, ¿no? Entonces, como en la clase anterior se les había indicado, ¿no? El ente regulador, en este caso, la entidad máxima en lo que tiene que ver a transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por delegación es la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, por temas de competencia se ha otorgado a los GAT o mancomunidades que para este fin se hayan asociado para que puedan realizar el tipo de regulación en lo que tiene que ver al transporte terrestre. Dentro del reglamento, que es una normativa nacional, lo que podemos encontrar, por ejemplo, en sus artículos 54, nos indica que el servicio de transporte terrestre público consiste en el traslado de personas y animales, con o sin sus efectos personales de un lugar a otro dentro del ámbito definidos en este reglamento. Estamos hablando del reglamento aplicativo a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, cuya prestación estará a cargo del Estado. En el ejercicio de la facultad, el Estado decidirá, en vista de las necesidades del usuario, la prestación de dichos servicios podrá delegarse mediante un contrato de operación a las operadoras legalmente constituidas para este fin, ¿no? Esta normativa se aplica a manera de ámbito nacional, ¿sí? Pero puede ser aplicado por los GATS o mancomunidades. Aquí estamos hablando claramente de lo que es el transporte público, ¿sí? Transporte público va más asociado a lo que tiene que ver a transporte de pasajeros, ¿sí? Para lo cual esta asociación de personas no se entrega de forma individual por personas, sino más bien por lo que es una personería jurídica, ¿sí? A compañías que se hayan creado para este fin, a las cuales se les otorga un contrato de operación, que a diferencia del transporte comercial, que lo menciona el artículo 55, que consiste en trasladar a personas de un lugar a otro dentro del ámbito señalado en el reglamento, la prestación se dará a cargo de compañías o cooperativas legalmente constituidos y habilitadas para este fin. Esta clase de servicio será autorizado a través de un permiso de operación, ¿sí? Entonces aquí vamos a diferenciar la parte de transporte público, que es generalmente asociado a transporte de pasajeros, se les otorga mediante un contrato de operación, mientras que al transporte comercial sí se les otorga mediante permiso de operación. En ambos casos tienen que ser personas jurídicas, no se otorga permisos ni contratos de manera individual. Hay que acordarnos de un tema que lo habíamos tratado en la clase anterior, ¿no? Que es la homologación. ¿Para qué un vehículo está homologado? ¿Para qué está facultado ese vehículo? Para en este tipo de servicios de transporte terrestre público, comercial, nos indica que los vehículos respetarán las normas técnicas y reglamentarias que se expida de forma específica para cada modalidad. Aquí hay que recordarnos un poco, ¿no? De lo que habíamos visto de que ciertos vehículos pueden ser habilitados para cierta modalidad de servicio. Entonces aquí vamos a tratar lo que son homologaciones vehiculares, ¿no? Todos los vehículos van a poder brindar el servicio en una o en otra modalidad.
Asimismo, el artículo 56 del reglamento al aplicativo a la ley de tránsito nos indica que el servicio de cuenta propia consiste en el traslado de personas o bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de actividades propias de cada persona, ¿sí? Para lo cual, en lugar de un contrato o permiso de operación, aquí ya asoma otro documento que es una autorización, ¿sí? Hay que tomar en cuenta. Contratos, permisos y autorizaciones son los documentos habilitantes para estos tipos de servicios. Asimismo, se menciona en el artículo 57 lo que es el transporte particular, ¿sí? El vehículo que es para uso personal y por el cual no se requiere ningún tipo de pago, por eso es un transporte que se realiza sin fines de lucro. El único documento para circular, en este caso, es la matrícula, bajo las premisas que ya lo habíamos visto en la clase anterior, es decir, que estar legalmente matriculado y tener el adhesivo de revisión técnica vehicular vigente. Mientras que para los demás vehículos, sí, perdón, para las demás modalidades de transporte, aparte de la matrícula y el adhesivo de revisión técnica, necesita el documento respectivo que le permita brindar el servicio en el cual, al cual pertenece este vehículo. Asimismo, se establece ámbitos de operación. El servicio intracantonal, ¿no? Que el intracantonal está más asociado a lo que son GATS, ¿sí? A los gobiernos autónomos descentralizados que han asumido la competencia. En esto nos dice que el servicio de transporte intracantonal es aquel que opera dentro de los límites de los cantones, pudiendo ser urbano o pudiendo ser rural. Será responsable el registro de la unidad administrativa donde presta el servicio, es decir, dentro del lo que se ha denominado las empresas públicas o las mancomunidades que tengan facultades para el transporte terrestre. Si ellos son los que emiten, los que controlan su territorio en transporte, ellos tienen que tener el registro de todas las operadoras y sus unidades que hayan sido otorgadas y facultadas de hacer este tipo de operaciones. ¿Sí? El transporte intraprovincial, en esto es dentro de los límites provinciales, ¿sí? Es decir, entre cantones de una misma provincia será responsable, en cambio aquí, la Agencia Nacional de Tránsito, también conocida como Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Mientras que el transporte intrarregional, ¿sí? Esto se da entre provincias que conforman una misma región y también su responsable es la Agencia Nacional de Tránsito. El interprovincial, que es lo que más común conocemos dentro del territorio, se presta dentro de los límites del territorio nacional entre provincias de diferentes regiones o entre provincias para una región, es decir, dentro del territorio nacional. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Igualmente en el ámbito nacional por el tema de competencias es la Agencia Nacional de Tránsito. Mientras que el transporte internacional se presta fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa. Para la prestación de este servicio se observa lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito, así como la normativa internacional, tratados y demás instrumentos legales que se hayan suscritos para este fin. Igualmente se considera asimismo el transporte transfronterizo entre regiones de fronteras debidamente establecidas de acuerdo al reglamento específico generado, ¿sí? Entonces, como aquí estamos viendo, existen varios tipos de realizar operaciones de transporte de acuerdo al ámbito y a las competencias asumidas por cada una de las entidades. Estamos hablando de Agencia Nacional, los GAT y mancomunidades. Tipos de transporte público. Vamos a hacer un poquito vamos a separar un poquito más a lo que tiene que ver el transporte público y nos indica que estos pueden ser tanto colectivo como masivo. Lo que aquí nos lleva a que el transporte público de pasajeros en realidad tiene que tener rutas definidas, un destino y puntos intermedios. ¿A qué se reconocen como puntos intermedios? A las paradas que estos vehículos que están dentro de las operadoras pueden realizar para subir o bajar pasajeros, que es lo que comúnmente se realiza, ¿no? Entonces aquí estamos hablando solamente de lo que es transporte público de pasajeros. Mientras que en el transporte comercial, ¿sí? Estamos hablando para el transporte de pasajeros y bienes
o de lo que tiene que ver netamente a mercaderías, en donde se ha dividido en varios grupos, ¿sí? En donde podemos encontrar el transporte escolar o institucional, el taxis con sus variantes, ¿no? Que a nivel nacional, por lo general, lo más conocido son convencionales y ejecutivos. El servicio alternativo excepcional, que estamos hablando en este caso de lo que se conoce en la costa, más bien con el tema de tricimotos, ¿sí? O mototaxis, como se les puede conocer. Asimismo, transporte en camionetas, lo que es carga liviana, que aquí hay un tema en particular, que por temas de homologación de vehículos y por reglamentos específicos, carga liviana se puede brindar tanto en vehículos tipo camioneta, ¿sí? Como en camiones de hasta 3.5 toneladas con capacidad de carga, que es lo que ya les había indicado, que podemos verificar en la información que está en la matrícula, ¿sí? Ahí quiero que recuerden una partecita que les decía que la capacidad de carga está con las letras T o N de tonelada. Entonces ahí podemos darnos cuenta de la capacidad de carga que estos vehículos tienen y por lo tanto pueden estar dentro o no pueden estar dentro de lo que es la modalidad de carga liviana. El transporte mixto que se da en camionetas doble cabina, ahí no ingresan camiones, ¿sí? Si no ingresan solo camionetas doble cabina. Tenemos la modalidad de carga pesada, que generalmente es todo lo que tiene que ver a vehículos tipo camión, volqueta inclusive, están dentro de esto, ¿sí? Y lo que tiene que ver a vehículos para turismo, la modalidad de turismo, que aquí igualmente dentro de lo que es la homologación podemos encontrar los diferentes vehículos que han sido habilitados para entrar dentro de estas modalidades. Aquí quiero que recuerden la tabla o los datos que más o menos teníamos en lo que es la homologación vehicular, ¿sí? Aquí les he puesto un ejemplo de lo que es vehículo automotor para transporte de carga, en donde está la subclase o la categoría que se le conoce como N1, ¿sí? Eso de categorías vamos a ampliar un poquito más en las próximas clases. Sin embargo, si les había indicado en la clase anterior, aquí, por ejemplo, tenemos camioneta y camioneta, ¿sí? La una es doble cabina y la otra es cabina simple, ¿sí? La segunda es cabina simple. Podemos ver aquí la parte que es la aplicación. En la aplicación tenemos lo que es para particular o comercial, y en comercial, es decir, dentro de lo que es comercial, aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué tenemos? Transporte escolar, taxis, servicio alternativo, carga liviana, carga mixta, carga pesada y turismo. Para comercial nos indica de que esta camioneta puede ser para carga mixta o turismo o taxi, ¿sí? Pero muchos se van a quedar con la duda de una camioneta doble cabina puede ser taxi, sí, de acuerdo a un reglamento específico para lo que es la modalidad de taxis dentro de la región amazónica o la parte insular, se ha habilitado para que estos vehículos puedan funcionar como taxis, es decir, las camionetas doble cabina, respetando las normas y la reglamentación de configuración interna y externa dentro de la modalidad taxi convencional, pueden realizarlo, ¿sí? Asimismo, la cabina simple puede ser para particular o para carga liviana o turismo, ¿sí? Como aquí podemos ver una camioneta por la variación de su tipo cabina, que es donde el habitáculo para transporte de pasajeros, podemos determinar para ciertas modalidades. Asimismo, quiero que recuerden en la clase anterior se les había indicado que no siempre un vehículo sale armado desde la casa y uno lo compra armado, sino a veces se compra el vehículo, un chasis motorizado que se lo conoce, de acuerdo a las necesidades de transporte que uno vaya a tener, sobre todo para pasajeros. Entonces, por ejemplo, en la parte 2 tenemos chasis para transporte de pasajeros, la clase chasis motorizado, entre paréntesis minibús, y aquí seguimos hablando de algo que se denomina subclase, está como M3, ¿sí? Hay que recordar que más adelante sí vamos a tener un poquito más de ampliación de estos temas de clasificación vehicular de acuerdo a la normativa INE, que es la norma técnica
ecuatoriana, en donde nos dice qué tipo de vehículo es, de acuerdo a la configuración, estructura y diseño. ¿Para qué nos dice esto? Que está habilitado para hacer transporte público, ¿sí? Interprovincial o intrarregional o intraprovincial o intracantonal urbano o comercial dentro de escolar o institucional o turismo. Es decir, este chasis motorizado puede ser habilitado para todos este tipo de modalidad de servicio de acuerdo a la carrocería que se le vaya a poner. ¿Por qué? Porque una carrocería también tiene que cumplir ciertos parámetros de acuerdo a cada una de las modalidades de servicio. Por ejemplo, decirles el transporte intraprovincial o interprovincial, ¿qué es lo que se pide? Por ejemplo, algo sencillo en configuración, una sola puerta. Mientras que en el transporte intracantonal estamos hablando que de acuerdo al diseño de carrocería puede tener 2 o 3 puertas. Entonces, aquí podemos ver una diferencia que no solamente es el chasis, sino el diseño de carrocería lo que va a determinar que un vehículo sea o no habilitado en cierta modalidad. Y de acuerdo a eso puede obtener o no el permiso o el contrato de operación. Hasta ahí estábamos viendo lo que son tipos de o ámbitos de operación, incluidos los tipos de vehículos que podemos utilizar. Con esto nos abrimos el espacio ya para hablar lo que son placas vehiculares, ¿sí? Que en realidad en vía es el medio de identificación general para todos los vehículos que estén legalmente inscritos en la base única nacional de datos y que por lo tanto pueden circular y pueden obtener una matrícula y por consiguiente realizar un proceso de revisión técnica vehicular. Adicional, todo vehículo que cumple estas características ya pueden formar parte de operadoras de transporte, sea público, comercial, dependiendo los requisitos que deban de cumplir. Entonces, en este sentido, podemos indicar que a partir de la producción de vehículos ya se vio la necesidad de poder identificar su procedencia y pertenencia, es decir, emitir normativas regulatorias para que los vehículos puedan circular en las vías. Es decir, ¿se acuerdan de la clase anterior? Quiero que hagan un poquito de memoria y regresemos a la clase anterior. Y ahí habíamos visto, ¿no? La diversidad de marcas, procedencias. Entonces esto ya viene un poquito atado un poco a lo que es la historia de cómo se fueron regulando la circulación, el transporte, el tránsito y sobre todo para dar seguridad en el tema vial, porque en el caso de un accidente ya se podía identificar qué vehículo si fue el causante o qué vehículo fue el implicado en un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, desde antes había una diversidad de formas de identificar a un vehículo que si bien en todo se podía tener una placa de identificación, pero cada uno guardaba una forma diferente de acuerdo al estado, de acuerdo al país, inclusive dentro de un mismo país variaba entre los estados o entre las provincias la forma de identificar a un vehículo. No se diga más aún si este país era de un continente diferente, ¿no? Ustedes hagan un poquito de memoria, más o menos lo que han visto en redes sociales, lo que se ha visto en páginas informativas, qué es lo que hay, diferentes formas de placas, ¿no? Inclusive aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que había antes? Una placa, sí, digamos para vehículo particular, una placa que era de fondo blanco, que tenía 3 letras y solamente tenía 3 números con un guión que le separaba. Vuelta ahora, ¿qué encontramos? Encontramos 3 letras, un guión y 4 números. Sí, entonces, conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha ido regularizando el tema de identificación vehicular a través de las placas vehiculares. Tanto la ley, el reglamento como resoluciones, sí, tienen una forma continua de emitir estas normas. Estamos hablando que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 101 ya menciona que las comercializadoras de automotores y sus propietarios deberán entregar a quienes los adquieran un vehículo debidamente matriculado, ¿sí? Con las placas de identificación para que entren en la circulación. Aquí es lo que se había visto, ¿no? El tema de matriculación de vehículos por primera vez o vehículos nuevos, ¿no?
Entonces, cuando se va al concesionario, no es que ese rato le dicen, tome el vehículo, tenga la factura y listo, puede seguir circulando. No, tiene que cumplirse un proceso a través de los gestores, en el caso de ser un vehículo particular, o a su vez puede hacerlo ya sea a través de gestor o a través del propio comprador, en este caso el propietario, si es que es un vehículo de transporte público o comercial. Puede hacer el proceso para matricular el vehículo por primera vez y que le emitan o le concedan una serie de placa vehicular. En el artículo 101A indica que las placas de identificación vehicular, todo vehículo sin excepción deberá circular portando dos placas de identificación vehicular. ¿Sí? Estas dos placas no se aplican a todo vehículo, ¿sí? Se aplican a aquellos vehículos de la categoría M en adelante, M, N, O. La O con una particularidad que ya tiene, vamos a ver un poquito más adelante, que son en realidad vehículos que necesitan ser remolcados, ¿no? Los colores de las placas definidos para cada tipo de vehículo cubrirán la integridad de la misma e incluirán características de retroreflectividad a fin de proporcionar una mayor visibilidad durante la noche o en condiciones de lluvia o neblina, ¿no? Las placas de identificación constituyen instrumentos públicos y su manipulación o alteración será sancionada conforme a la ley. Sí, esto es importante de que lo consideren, ya que la placa es otorgada por una institución pública. ¿Sí? Por tanto, eso se constituye o forma parte de una documentación pública. ¿Esto qué significa? Que cualquier forma de adulterar o manipular está penado por ley, específicamente está en el COIP. ¿Sí? Ahí le van a ver un poquito más lo que tiene que ver a sanciones por adulteración de instrumento o documento público. Asimismo, como les venía indicando que esto es una cadena de normas, ¿sí? A fin de poder hacer aplicación. En el reglamento también nos indica en el artículo 177 que todo vehículo debe circular, ¿sí? Además de los títulos correspondientes, estamos hablando de matrícula, adhesivo, permiso, contrato, autorización, dependiendo el tipo de servicio que brinda el vehículo, tendrá que portar las placas de identificación vehicular. Ustedes pueden ver en la parte casi central una figura con vista desde la parte superior en donde está una camioneta y una placa de identificación vehicular. ¿Esto de qué se trata? Dice además en una partecita de este artículo que será también obligatorio portar cualquier otro medio de identificación vehicular que fuera establecido por la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Sí? Como les había indicado, para cada una de las modalidades de servicio que se tenga, existe una reglamentación específica, aparte de la ley, aparte del reglamento aplicativo a la ley, existen resoluciones o reglamentos específicos que tienen que ser cumplidos. Por ejemplo, estamos hablando de reglamentos para taxis convencional, ejecutivos, hablaríamos de reglamentación específica para carga liviana, para carga mixta, es decir, para todo lo que tiene que ver a transporte público y comercial, ¿sí? Están obligados ellos a tener, aparte de la placa de identificación delantera y posterior, a tener colocado sobre, digamos, sobre el techo del vehículo, ¿sí? O el techo de la cabina, tener colocada la placa, tener pintada la placa de identificación, porque esto lo manda el reglamento aplicativo a la ley. Sí, debería cobrarle. Ingeniero, una pregunta. Dígame, por favor. Sí, en estos de categoría O, exactamente los remolques no se lo ha visto, bueno, no me he fijado yo, pero casi no llevan placas. Lleva, pero ya vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso les digo, Sí lleva. al final de la clase vamos a hacer una ruedita de un espacio para preguntas, ¿sí? En donde se va a quitar todas estas inquietudes, si es que en el desarrollo no les se las he quitado, porque ahorita, como ustedes ven, es algo que usted me dice en la categoría O,
no le he visto, no lleva, otro compañero dice sí lleva. Vamos a explicar y al último vemos si el contenido satisface sus necesidades o necesita ampliar mediante una pregunta. ¿Sí, por favor? Ok. Nos vamos a ver. Dentro de las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito, existe la resolución 008-DIR 2017-NT, que ya lo habíamos tratado en la clase anterior referente a procesos de matriculación vehicular. ¿Sí? En esto nos indica que todo vehículo igualmente deberá portar las placas, deberá otorgarse placas. Y las disposiciones reglamentarias vigentes, excluyendo esta exigencia las motocicletas, la doble placa, una delantera, una posterior, sí, excepto motocicletas y vehículos de categoría O. Aquí pueden ver las imágenes, ¿no? Categoría NM en realidad son vehículos de 4 o más llantas, ¿sí? Bajo esa configuración. Mientras que aquellos vehículos que pertenezcan a la categoría L, estamos hablando de motocicletas, tricimotos, inclusive los cuadrones, ¿sí? Que pertenecen a la categoría L, solo deben de llevar una placa en la parte posterior, mientras que los de categoría O igualmente solo deben de llevar una placa. Hay una diferencia entre cada una de las placas, lo vamos a ver durante el desarrollo de esta clase. Esta imagen es en realidad como está configurada una placa de un vehículo de categoría M o N. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Las dimensiones serán de 404 milímetros por 154 de alto. Esquina superior izquierda llevará impreso el logotipo de la Agencia Nacional de Tránsito. Las letras y números impresos medirán 38 milímetros por 75 de alto. ¿Sí? En la parte superior igualmente un campo destinado para escribir la palabra Ecuador con su respectiva medida. Ahora bien, esa es la forma general de una placa vehicular, pero aquí viene algo que va a permitir organizar un poco más el tema de identificación vehicular. La identificación de la placa se realizará mediante una serie alfanumérica que estará compuesta por 3 letras mayúsculas y una secuencia de números de 4 dígitos, que es lo que les había indicado, ¿no? Actualmente 4 dígitos, anteriormente simplemente eran 3 dígitos impresos con un guión intermedio. Se mantiene en la actualidad el guión, ¿sí? Que separa a la parte de letras y a la parte numérica. Es una serie alfanumérica. Si la primera letra identifica la provincia de acuerdo al detalle que se muestra en la figura, ¿no? En el gráfico. Por ejemplo, para Azuay la letra A, lo más común para Pichincha la letra P, Santa Elena, que es nueva, se le ha otorgado la letra Y, igualmente a Santo Domingo de los Áchilas la letra J, ¿no? Que son las nuevas asignaciones o letras entregadas por el tema de provincialización y asignación territorial que estas nuevas provincias tienen. Entonces, eso es lo que la primera letra de esta placa va a tener, si cada provincia con una letra específica. Asimismo, dentro de lo que tiene que ver a la parte de identificación, existe la segunda letra, que por lo general para gobierno central, sí, se separa prácticamente para lo que son instituciones públicas. Para gobierno central está con la letra E, mientras que para los gobiernos autónomos descentralizados, sí, está la letra M. Asimismo, existen otra diferencia de placas, ¿sí? Para lo que se le va a entregar de acuerdo al servicio que va a prestar. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Cuerpo consular, cuerpo diplomático, organismos internacionales, asistencias técnicas, ¿sí? Internación temporal. Cada una de estas tiene una sigla, ya no corresponde a tener 3 letras como las públicas o comerciales o particulares, sino estas simplemente son 2 letras y a continuación, sí, se van a escribir dígitos, 4 dígitos, asimismo en forma secuencial.
Para unidades de carga, que es lo que se había indicado, la serie alfanumérica estará compuesta por dos letras. La primera identificará a la provincia a la que pertenece de acuerdo al detalle que se les indicó anteriormente. ¿Sí? Asimismo, llevará la segunda letra, la letra R. Esas son las dos únicas letras que en este caso para los vehículos categoría O van a tener o van a aportar en este tipo de unidades de carga. Y la serie alfanumérico igualmente irá desde el 001 hasta el 999, 4 dígitos con 2 letras. Eso es lo que va a estar compuesta una placa de identificación de estas unidades de carga. Y solo van a llevar una placa. El color de las placas, ¿sí? Aquí vamos a volver a retomar un poco lo que tiene que ver a los tipos de servicio público, comercial, particular, lo que tiene que ver a diplomáticos, internacionales. Entonces, cada uno de estos, a más de la configuración alfanumérica que posee, también va a tener algo diferente que es el color. Sí, por ejemplo, para vehículos de servicio particular, el color va a ser blanco. ¿A qué se refiere el color? Es al color de fondo, el color mayoritario de la placa, no de las letras, sino el color de fondo sobre el que va a estar el código o la secuencia alfanumérica. Para servicio público o comercial, excepto turismo, está el color naranja. Para turismo, que es parte del transporte comercial, va a estar verde. Sí, transporte para gobiernos autónomos descentralizados está el color amarillo. Aquí hay un error de tipeo, ¿no? No es transporte turístico en el número 4, no es transporte turístico verde oro, sino ahí son los para gobiernos centrales, color oro o color dorado. Sí, para vehículos diplomáticos y organismos internacionales es de color azul, internación temporal es color rojo y unidades de carga es igual color naranja, similar a lo que es el transporte público o comercial. Hasta ahí es lo que tiene que ver a configuración de cómo va a estar la secuencia o la placa alfanumérica de un vehículo categoría N o categoría M, ¿sí? Cualquiera de las dos que van a aportar dos placas van a tener esas configuraciones que les acabo de indicar. Mientras que en las placas de motocicletas ya es otro tipo de configuración, ¿sí? Ya no vamos a tener desde un inicio lo que tiene que ver primero a las medidas. Ya es una medida muy diferente, ya no es rectangular de forma horizontal, ¿no? Ya no es más larga de ese sentido, sino que más bien ya guarda otras dimensiones que tienen que ver a 16 centímetros por 19, ¿sí? 19 de ancho, perdón, 19 de alto por 16 centímetros de ancho. Eso es lo que una placa de una motocicleta va a tener con la configuración que se indica en la figura. ¿Qué inicia dentro de esta estructura alfanumérica? Vamos a iniciar con dos letras, ¿sí? Tres números y finalizamos una letra. Dos letras en la parte superior, tres números en la parte inferior, seguidos de una letra. ¿Qué es lo que se está quitando aquí? De la forma horizontal, se quita el guión, sí aparecen otro tema y otras características y dimensiones para ser fabricadas estas placas vehiculares, ¿no? Todas las placas de identificación van a tener ciertas características, aparte de la que podemos observar, tiene que tener unas características físicas, es decir, en el tema material. ¿Qué podemos tener como temas materiales? Es el material en donde va a estar o con el cual se va a elaborar esta placa vehicular, que es una lámina de aluminio, no al 100%, pero sí al 99%, que es por lo general que las entidades regulatorias de control acá a nivel nacional exigen, ¿no? Una lámina de aluminio que pueda ser tratada y pueda ser en la cual se puede elaborar la placa vehicular. ¿Qué se va a hacer con esta placa? Va a haber un proceso, ¿sí?, de manufactura en donde se le va a colocar un recubrimiento, que es lo que nos pedía el reglamento, ¿no? Que sea retroreflectivo, con alta adherencia y resistencia durable a las condiciones de uso. Es decir, una placa
que nos permita circular, que nos permita lavar el vehículo, que nos permita mantener condiciones de alta temperatura por temas de calor, el tema de humedad, salitre, en lo que tiene que ver a temas de costa, ¿sí? Pero que nos permita la durabilidad de este elemento. Debe permitir la verificación de caracteres alfanuméricos, es decir, que el material reflectivo no sea tan exagerado, ¿sí? Que en una distancia corta no nos pueda hacer identificar al vehículo. Peor aún con la vista y peor aún con aparatos de instrumentos. Hay que recordar que existen radares, ¿sí? Colocados en vías que toman la foto y se puede identificar la placa del vehículo. Esto es por temas de regulatorios de sanción, más que todo. Ahí se permite ver e identificar el vehículo de acuerdo a la fotografía que nos da este instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las placas vehiculares? Por lo general, ¿no? A manera general, las prohibiciones, sí, para las placas de identificación vehicular, tenemos de que estas no pueden ser cambiadas, alteradas, ni repintadas, tampoco podrán ser ocultas por objetos distintos, leyendas, rótulos, dobleces, modificaciones, marcos o por cualquier material que impida su visibilidad o altere en su leyenda original. Sí, aquí estamos regresando, retomando aquello que les había indicado, ¿no? Es un instrumento público que no puede tener ningún tipo de manipulación o alteración. Nos entregan las placas, colocamos en el vehículo y listo. Es un elemento que no puede manipularse para tratar de cambiar, para tratar de hacer aparentar otro carácter, otra letra, otro número. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver algunas imágenes que indican que conductores alteran placas, ¿sí? Por temas de control. En algunos casos, inclusive llevan al tema de cometimiento de delitos, ¿sí? En donde falsifican placas, adulteran las placas para que no puedan ser identificados los vehículos que son partes de estos ilícitos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de placas es un tema muy delicado que en realidad toca saberlo tratar, toca saberlo manejar, sobre todo el control en vías públicas, ¿no? ¿Qué es lo que prolifera en algunos lugares? Sí, esta fabricación o le dan fabricando placas, sí, pero el material no es aluminio. El material por lo general es un latón en donde a través de una matricería lo que le hacen es colocar las letras, le colocan una especie de lámina reflectiva, pero no guardan similitud con las otorgadas por Agencia Nacional de Tránsito. A nivel local en la actualidad, ¿sí? Solo la Agencia Nacional de Tránsito al momento son los entes encargados de emitir las placas, ¿sí? Son los encargados de hacer la elaboración y emitir a los GAT para que estos sean quienes se encarguen de entregar a los propietarios de los nuevos vehículos o cuando un propietario haya solicitado un duplicado, ya sea por pérdida, robo, cambios de servicio, ahí se solicita duplicados. Entonces, a través del GAT se hace el trámite y se envía para que NT entregue estas placas. De acuerdo a la norma o a la última reglamentación que hay referente a transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sí, se está haciendo un proceso para que ciertos municipios asuman la competencia ya directamente de ser ellos quienes otorguen y fabriquen las placas vehicular, ¿sí? Es un poco más de desconcentrar los trámites que a través de Agencia Nacional se tiene y esto de acuerdo a la normativa vigente. Pues bien, hasta aquí lo que tiene que ver la exposición y de contenido para el día de hoy. Sí, vamos a abrir un poco lo que tiene que ver a preguntas. No sé quién desea participar al momento o continuamos con un tema que tengo al pendiente para la próxima clase. Sí, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una mano levantada.
¿Alguien desea hablar? Le estoy escuchando. Sí, ¿quién quiere participar? Tengo una mano levantada, pero no. Ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? No se le escuchó bien. Sí, ¿alguna pregunta sobre el tema tratado? Ingeniero, como deber queda como una matrícula, elaboración de una matrícula de esta unidad. No, el deber era lo que se les había pedido, era solamente el resumen, ¿no? A a ver, aquí tengo una pregunta, sí, del señor Jefferson Orfay, dice. En el caso de ser un policía quien adultera la placa, como tal, ¿cuál es la sanción? Es la misma que para que en el caso de que lo hiciera cualquier otra persona. Hay que recordar que se aplica es a una placa vehicular, ¿sí? El tema de leyes no se aplica en discriminación si está o no ejerciendo un cargo público. Peor si es una autoridad de control. Entonces, creo que en ese sentido, tanto policías, agentes civiles, fuerzas armadas, todos tienen que respetar las leyes y las leyes a nivel nacional y es para todos. Entonces, sí se aplicaría lo que es la misma sanción del COIP, que era el 384, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional? Señor Brian, me parece que estaba. A ver, me pregunta aquí el señor Brian, ¿no? ¿Los cabezales deben tener la misma placa con los remolques? No. Hay que recordar, sí, que estamos hablando de los remolques, son unidades de carga. Las unidades de carga, sí, tienen una forma de identificarse de lo que tiene que ver a 2 letras, sí, y 4 números. Mientras que el cabezal, que se le conoce que es un vehículo, un tracto camión, en realidad, de acuerdo a la clasificación vehicular, ¿sí? Ellos entran de lo que tiene que ver a categoría N, ¿sí? En donde estos vehículos tienen que tener una sola placa, bueno, 2 placas, pero como unidad independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cabezal o un tráiler, ¿sí? Puede, en una ocasión, en un viaje de ida, va con una plataforma. En el viaje de regreso viene con una niñera, por ejemplo, o viene con una cisterna. Entonces, siempre estos elementos, unidades de carga, son cambiantes y por lo tanto, sí, no van a guardar la misma placa. Por eso es necesario que cada una de estas unidades de carga tenga un registro individual para saber a qué propietario le pertenece. A ver, tengo una pregunta sobre lo que es adulteración de placas. Sí, en efecto, en el tema de control, si ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que me dicen? ¿Puede sancionar o no un agente o policía? Dice el tema de alteración de placas. Efectivamente, ese es el tema de control del tránsito en vía, ¿sí? Porque ya en el tema de adulteración ya no vamos a un tema más de infracción de tránsito, sino una aplicación directo a lo que tiene que ver adulteración de vehículo, de documentación pública, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no se sabe por qué motivo, o más bien las consecuencias que tendría o para qué o con qué fin estaría destinado
esta acción de manipular o adulterar la serie alfanumérica de una placa. Entonces, ese procedimiento sí forma parte para ya hacer una investigación, pero bajo lo que es el código orgánico, pero ya no por infracción de tránsito, sino más bien por el tema de adulteración de documentación pública. Aquí es una buena pregunta, ¿no? Diana me dice, hay carros que cargan el número de placa en un papel. Sí, aquí hay un tema importante, ¿no? Por ejemplo, yo les había indicado de que existen, se pueden hacer duplicados de placas, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer un duplicado? O sea, por pérdida, puedo hacerlo por robo de las placas, puedo hacer por cambio de servicio. Sobre todo se da este tema de placas en papel, que se dice, ¿sí? Eh, en términos legales, digámoslo así, es una placa provisional. Así se conoce, va en el mismo formato de una placa metálica que es la definitiva, ¿sí? Pero acá simplemente se hace la impresión de esta serie alfanumérica en un documento. ¿Cómo se puede dar este caso? Por ejemplo, tengo un vehículo de la categoría M, digámoslo así, estamos hablando, digamos, eh, un Sael, un Chevrolet Sael para tomarme nombre y modelo de una placa. Se lo compró de particular. Cuando se lo inscribió, cuando se le otorgó la primera placa, esta placa era blanca por ser particular. Pero por ciertos motivos, a este vehículo lo ingresaron a una cooperativa o compañía de taxis. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que hacer un cambio de servicio de público a particular. En particular, la placa es de fondo color blanco, mientras que en comercial, que tiene que ver a taxi, sea ejecutivo, convencional, el fondo de la placa es naranja. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entregar las placas particulares y le van a entregar con la misma serie, pero de placas comerciales de color naranja. Pero no es que en el GAT se tenga un stop o una fábrica en donde ese momento que yo entrego, ese momento le entrego las metálicas con el otro color. No, no que se hace un proceso, como les indico, Agencia Nacional de Tránsito al momento a nivel nacional, son los únicos encargados de emitir este tipo de documentación, este tipo de series de identificación vehicular como placas metálicas. Entonces, hasta que ellos hagan el proceso, acá, ¿qué es lo que se hace? Se entrega una placa bajo el mismo formato, pero en papel. Sí, se imprime, se pone los sellos, se firma el responsable y se le entrega al propietario. Pero esta placa provisional tiene un tiempo. Anteriormente era 60 días y con la nueva reforma, la ley de tránsito, ¿sí? Ahí se extiende este plazo y se lo extiende por 120 días para que este documento pueda ser canjeado. Una particularidad ahí. Si yo este documento, digamos, me lo entregaron por primera vez o hice el proceso de duplicado de placa en un cantón, no puedo ir a pedir a otro cantón que me entreguen las placas definitivas, las placas metálicas, porque el proceso lo inició en el cantón número 1, digámoslo así, en el cantón que originó la petición a la Agencia Nacional, y es ahí mismo donde tiene que hacer tanto la actualización de la placa provisional como solicitar que le entreguen las placas definitivas. Por ejemplo, aquí me dicen, hay gente que tiene las letras impresas en un papel y las ponen en el parabrisas, ¿sí? Bien, Santiago, hay que recordarles, ¿no? Como les digo, es el mismo formato, simplemente que ahí está, en vez de tener sellos holográficos, la parte retroreflectiva, es una hoja en la que están los datos del GAT que emite, ¿sí? Los responsables, las fechas de emisión, la fecha de caducidad y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos, en este caso del GAT o la mancomunidad que está emitiendo. Entonces,
Un papel, sí, que no tenga esto, en realidad no está cumpliendo lo que es el formato de placas provisionales, porque, digámoslo así, de ser simplemente un papel sencillo, sin ninguna firma, sin ninguna responsabilidad, en el momento de que a mí se me pierda, se me roben o simplemente yo quiera quitar estas placas, las retiro y pongo un papel. Entonces, eso no es el sentido de la ley, no es el sentido de la norma y por tanto estas tienen que cumplir las especificaciones que se emite a través de la resolución 008 que ya la habíamos tratado. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, sobre el tema ya no hay ninguna pregunta, entonces podemos ir cerrando ya la sesión referente a esta sesión número 2, ¿sí? En donde creo que se ha explicado todo lo que tiene que ver a tipos de transporte terrestre de acuerdo al ámbito de operación, de acuerdo al tipo de servicio y sobre todo a placas de identificación vehicular, tanto para las categorías L, M, N y O, que son, que es lo que nos interesaba en esta clase, ¿sí? De aquí de a poquito ya vamos a ir entrando a lo que tiene que ver a la clasificación vehicular, que es la parte central que tiene que ver prácticamente en todo lo que es transporte, tránsito terrestre acá en el Ecuador. Estamos hablando desde procesos de homologación, procesos de habilitación en las diferentes modalidades, contratos, permisos, autorizaciones para trabajar en cada una de las modalidades y asimismo para lo que es la revisión técnica vehicular, ¿sí? Porque ahí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que una camioneta no puede ser modificada, un camión tiene que cumplir ciertas características. Si es que en la matrícula me dice que es un camión tipo furgón, físicamente lo tengo que ver como camión tipo furgón. Y si le ha cambiado a plataforma, pues ese cambio también tiene que verse reflejado y por lo tanto que tengo que hacer un proceso de cambio de características, que es lo que se indicó en la clase anterior, y por consiguiente tengo que emitir un nuevo documento de matrícula en donde me refleje la situación actual del vehículo, ¿sí? Entonces, hasta ahí creo que estamos claros referente a lo que son los temas a desarrollarse el día de hoy. Bueno, se les agradece mucho la atención en esta segunda clase. Cualquier novedad, cualquier inquietud, la estamos para solventar, ¿sí? Muchas gracias y hasta luego. Listo, a ver, ahí sí, bueno, finalizado lo que es el tema de la clase del día de hoy. Sí, ahora sí, empecemos